Genial, buenísimo. Bueno, entonces, como había dicho antes, el Ateneo va a ser principalmente sobre lo que es uno de los trastornos de la conducta alimentaria más frecuentes, que es la anorexia nerviosa, que es sobre este tema es el cual vamos a trabajar. La idea es conocer un poco lo que es el abordaje inicial, el tratamiento y el seguimiento de estos pacientes. Por otra parte, es pensar a la hora de cuando nos llega una consulta, qué tipos de exámenes complementarios vamos a requerir, hablar un poquito de los criterios de internación y después valorar a lo largo de su tratamiento las posibles, bueno, durante toda la patología, las complicaciones y durante su tratamiento. Cuando hablamos de trastornos alimentarios, en general hablamos de trastornos crónicos que afectan, que son principalmente por patologías psicológicas que terminan repercutiendo fuertemente en lo que es en el organismo de la persona que lo padece. Entonces tenemos como dos patas muy importantes, por un lado todo lo que es lo psicológico y por otra parte lo que es lo orgánico. Nosotros nos vamos a abocar más que nada al orgánico, pero bueno, hay que tener en cuenta que la pata de salud mental es súper importante. Tenemos, dentro de los trastornos alimentarios, tenemos la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa, los trastornos de ingesta de alimentos evitativos o restrictivos, el trastorno por atracón, la pica y el trastorno de rumia. Elegimos 3 casos para hablar un poquito de anorexia nerviosa, porque en los 3 casos tuvieron como patrón, como denominador común, por un lado que requirieron internación, y por el otro lado todo el tema de evitar el hábito restrictivo hacia la comida. Y a partir de ahí vamos a empezar a hablar un poquito. Uno de los casos es el caso de María, que tiene 16 años. Ella es traída por su madre a la guardia, ya que había querido tirarse del balcón, y que hacía 48 horas que no presentaba ingesta. Se interna principalmente por riesgo para sí y además se valora una deshidratación moderada y una desnutrición severa. En cuanto a los antecedentes de ella, vemos que tuvo... ¿La nuestra o la de él? ¿En el chat dicen algo? No, yo te veo vos, así que nada, te veo vos. Ahora avisamos. En el mes previo a la internación, conductas restrictivas y empezamos a ejercitarte físicamente de forma más intensa para perder más calorías. También refieren a los antecedentes haber sufrido ataques de pánico y haber tenido 2 intentos de suicidio. Pensar que en general los trastornos alimentarios pueden venir solapados con otros cuadros psiquiátricos para tener en cuenta. Y también lo que refiere María es que ella no tenía amigos en la escuela y sufría de bullying. En cuanto a la consulta, lo que se valora inicialmente, bueno, por un lado, además de su regular estado general, es una actitud muy retraída, muy tímida, facies muy tristes, y ya hablando un poquito más de lo objetivable, ella pesaba cuando consulta 31 kilos, lo cual le da un percentilo para la edad menor al 3 con un Z de menos 3,7, tiene una talla de 1,5 metros y le da un IMC de 13,7. Tenía una bradicardia de 38, una frecuencia respiratoria de 18, saturada y la TA estaba bien. Tenía mucosas semihúmedas, una celosis generalizada, el tejido celular subcutáneo claramente disminuido como abdomen excavado, y venía también con un hábito constipado ya de bastante tiempo de evolución. Y se me queda en esa filmina. ¿Guido, escuchás? No me pasa la diapo, ¿eh? ¿Vos escuchás? Nosotros pasamos la diapo y se está viendo en los celulares de las chicas acá, así que pasó. Hola. ¿Escuchás, Gui? ¿Querés preguntar esto vos? Sí. Disculpen, pero yo en la diapo no se me ve que avance. A ver. Mientras tanto, para el bueno, resto... si no, yo lo que puedo hacer es... ¿cómo es esto?
¿Se me escucha bien igual? Pues si no, Sí, yo sigo pasando un archivo de mi compu y listo. Bueno, sigo hablando entonces. Bueno, entonces, un poco la pregunta de este punto sería, ¿cuáles serían los posibles diagnósticos ante una paciente que nos llega en estas características, claramente demasiada, y con un relato en el cual refiere una restricción en la ingesta de sus alimentos? Si pedirían algún estudio diagnóstico y qué esperarían encontrar, tanto en los posibles diagnósticos o si algo más el examen físico. Los leo. sí, eso te iba a decir. Ahí está, 13. Contesten por el chat. Ahí va, un laboratorio con hemograma, química completa y estado ácido base, eso es lo que van poniendo. Bueno, como acá dice nuestra querida jefa Pai Vázquez, el laboratorio se le pediría claramente un hemograma, una química completa, un estado ácido base, inicialmente, porque lo que hay que pensar un poco es que ante esta característica podríamos pensar rápidamente en que pueda ser algo más de lo oncohematológico, que pueda ser algo más bien infectológico, que pueda ser otro tipo de enfermedades, incluyendo también ya los trastornos psicológicos. En cuanto también dice Male y Alan, lo del electrocardiograma está súper bien porque la paciente venía con una bradicardia significativa. También Juli pide la radiografía de tórax, imaginando encontrar, más pensando que va a ser tuberculosis o algo por el estilo, pero por lo pronto se hace la anamnesis, se consulta y no tenía absolutamente nada que nos haga pensar en una primera instancia, ya en algo tirando más para TBC. Y los estudios que se le pidieron inicialmente a ella, a María, fueron un laboratorio. Ahí no pasa. También pone Pailo de la imagen del sistema nervioso central, claro que es súper importante, porque hay que evaluar dentro de lo que sea tumoral, que no tenga algo el sistema nervioso central que genere toda esta patología. Inicialmente lo que se hace es pedirse un laboratorio, que la verdad no hay demasiado para remarcar. Se le pide un electrocardiograma, que lo que tenía era una bradicardia sinusal, con una cardíaca de 38-40, sin trastornos en la repolarización. Se pide una TAC del sistema nervioso central, que tenía una atrofia cortical con aumento de los surcos. Esto ya en los primeros días de internación también se pide un laboratorio endocrinológico que para remarcar tenía una hipovitaminosis D y una T3 levemente disminuida, con el resto de hormonas tiroides normal, lo cual nos hizo pensar en el síndrome de eutiroideo enfermo. Y después también se le pide un ecocardiograma que lo que tenía era una insuficiencia aórtica leve con válvula normal, dilatación del ventrículo izquierdo para su peso y función sistólica del ventrículo conservada. Concordante todo esto con el cuadro de desnutrición severo que tenía la paciente. También se le pide a su vez un perfil celíaco, que también podría llegar a ser uno de los diagnósticos diferenciales, que fue normal. Sí, se le pide durante la internación una densitometría que tenía entre menos 1,5 a menos 1,9 de BIOS estándar, que se asume como secundario a la desnutrición. Disculpen, ¿eh? Bien. Bueno, ¿qué se hizo con María inicialmente? Claramente, desde el inicio se contactó con la gente de salud mental para que la valore y empiece su tratamiento. Desde el inicio se empieza con sonda nasogástrica para iniciar con gastroclisis nocturna, para empezar a realimentarla. Y a lo largo se mantiene lo que es la vía oral, con la idea de estimular el hábito alimentario.
Al principio claramente no era tan importante lo que comía, sino es más que nada empezar de vuelta, armar la rutina para que tenga las 4 comidas y empezar a hacer un poco de reeducación nutricional, mientras iba haciendo el tratamiento con la gente de salud mental. A lo largo de la evolución en sala de ella, que estuvo internada 2 meses prácticamente, se fue bajando el aporte por gastrocrisis y aumentando el aporte de vía oral, hasta que finalmente en los últimos días se pudo retirar la sonda, mantenerse solamente con vía oral, con un buen progreso de peso, por lo cual ya se pudo dar el alta. También estuvo con vitaminas y minerales durante la internación y al alta, por la desnutrición, y al alta lo que se hace es se contacta con la gente se mantiene en contacto con pediatra de cabecera y con la gente de salud mental, de forma ambulatoria. La antropometría al ingreso de María había sido, ya se les había contado antes, de 31 kilos, con un índice de masa de 13,78, y al egreso estaba con 41 kilos, lo cual da un percentilo 3, un Z-2,28, y un índice de masa corporal de 18, que ya habla de una desnutrición leve, por lo cual se pudo dar el alta y hacer seguimiento ambulatorio después. El siguiente caso es el de Selena. Selena es una adolescente de 15 años que consulta con una pérdida de peso de 27 kilos en 8 meses. Ella había iniciado tratamiento con una nutricionista que después continuó y empezó a perder mucho peso. Después, cuando consulta y empieza a hacer seguimiento en la adolescencia del hospital, se intenta seguir de forma ambulatoria, pero en las siguientes consultas siguió disminuyendo de peso, por lo cual se decide su internación por fracaso terapéutico ambulatorio. En cuanto a los antecedentes de ella, refería a no tener amigos, sentirse bastante aislada y querer como poder ser parte del grupo de pares que no estaba pudiendo hacer. Refería a una menorrea secundaria con su última FUM en junio del 2019, y tenía algo muy importante, es que su madre también había tenido un trastorno de la conducta alimentaria. En cuanto a su antropometría, tenía un peso de 50 kilos 300, con una talla de 1,67 m y un índice de masa corporal de 18, que le da una desnutrición leve, pero se decide internar de todos modos debido al fracaso ambulatorio del tratamiento. Los exámenes complementarios que se piden son básicamente los mismos que habíamos hablado con la paciente anterior. Para remarcar, en el laboratorio tenía una deshidratación leve, en el electrocardiograma era normal, tenía un ecodoppler con un leve derrame pericárdico anterior escaso y un balonamiento mitral que fue valorado por la gente de cardiología y con seguimiento al alta. En cuanto al perfil endocrinológico, también tenía el síndrome de tiroideo enfermo, con una T3 disminuida y el resto de los parámetros normales. En la radiografía de tórax era normal, el perfil para celiaquía normal, se hizo una resonancia en la primera semana del ingreso que también fue normal, y lo que tenía en la ecografía abdominal, un endometrio lineal, concordante con su amenorrea y su inhibición del eje por la desnutrición. En cuanto al abordaje inicial, fue similar al de María, básicamente se contacta con la gente de salud mental, y se hace un intento de alimentar solamente por vía oral, con 4 comidas, una colación y un ensure. Como se mantiene el peso y empieza poco a poco a perder un poco de peso, en las primeras semanas se coloca en conjunto con decisión con la paciente, se habla con ella, se explica los riesgos y por qué queríamos poner una sonda, a lo cual accede. Se empieza con alimentación con gastrocrisis nocturna, continuando también con la vía oral, y también lo que se ve en ese momento es que ella manifestaba angustia a la hora de comer, por lo cual se agregó durante las primeras semanas clonazepam a 0,5 miligramos día. Al mes de internación se puede finalmente retirar la sonda, ya que cada vez estaba comiendo más, con un buen progreso de peso y una buena actitud de la vía oral. Lo que vemos en el caso de Selena fue que ella, al alta, había aumentado
5,3 kilos, y el índice de masa corporal le había aumentado 1,9, estando en 19,9, lo cual ya salía el parámetro de desnutrición según el índice de masa. Al alta también se siguió con pediatra cabecera y continuó teniendo tratamiento ambulatorio por parte de la gente de salud mental. El tercer caso que tenemos para contar es el de Agustina, de 7 años, que ella consulta por negativa a la ingesta de líquidos y sólidos de 48 horas de evolución. Refiere también que la actitud alimentaria había empeorado en el último año y sobre todo en el último mes. Y se constata una pérdida de peso de 1,2 kg. Ella, cuando consulta, estaba pesando 17,300 kg, era un Z de menos 2,1, y con un índice de masa de 11,25. Por lo cual se decide su internación. En el laboratorio de guardia tenía una acidosis metabólica en estado ácido base, y tenía parámetros de regular estado general, tenía mucosas semihúmedas y una deshidratación moderada, por lo cual se interna por esto y para recuperación nutricional por negativa a la ingesta. Se pide la misma batería de exámenes que se vienen pidiendo en los otros pacientes, no hay nada para remarcar como positivo, el laboratorio fue normal, el electrocardiograma fue normal, radiografía de tórax, TAC, perfil de celiaquía y perfil tiroideo normal. Desde un inicio ya comienza con una gastrocrisis continua y progresivamente se fue alimentando vía oral, por lo cual a los 2 meses casi de internación se puede ir de alta, ya que se pudo retirar la sonda días antes y estuvo manteniendo un buen peso con eso. También claramente hizo todo seguimiento con la gente de salud mental durante ese tiempo. Así que bueno, esos fueron los 3 casos que fuimos viendo. Ahora Indy va a hablar un poquito de anorexia nerviosa. Bueno, ya habiendo podido hablar o definir los trastornos de la conducta alimentaria, vamos a específicamente hablar de anorexia nerviosa, que como dice acá es una enfermedad mental con expresión orgánica. El DSM-5 la clasifica, o mejor dicho, los criterios que debería cumplir una persona para poder decir que tiene anorexia nerviosa es restricción en ingesta de alimentos, lo que puede llevar o no a un descenso de peso o mantener un peso por debajo de los estándares para la edad, sexo y el desarrollo y salud física. Por otro lado, el segundo criterio sería aumentar las conductas que interfieran con la ganancia del peso, por temor a aumentar de peso. Y por último, la alteración de la imagen corporal, que también es un criterio bastante importante. A diferencia del DSM-4, que el DSM-4 incluía la amenorrea en los criterios, este nuevo, el DSM-5 ya no lo incluye. Se puede dividir la anorexia nerviosa en 2 tipos, el subtipo restrictivo, bien que te acerques un poquito que se escucha bajito. Ahí va. El subtipo restrictivo y el subtipo purgativo. En este caso, el subtipo restrictivo sería el que lleva a hacer conductas para que no aumente de peso, y el purgativo el que, además de estas conductas o esta evicción o restricción en la ingesta, agrega vómitos, laxantes o diuréticos en el medio. A diferencia con la bulimia, la bulimia en este caso se diagnosticaría, o el criterio A en realidad no sería restricción a la ingesta, sino que sería hambre voraz o aumento o ingesta aumentada, que lleva después a conductas purgativas. La clasificamos según el índice de masa corporal, en leve, moderada, grave o extrema. El índice de masa corporal, es la relación entre el peso y la talla, sobre la talla al cuadrado. Este valor, si bien no es del todo específico, nos habla de el grado de grasa, de porcentaje graso que hay en el cuerpo, y nos habla de la nutrición del paciente. Va entre 18,5 a 25, menos de eso hablamos de, menos de 18,5 hablamos de leve, menos de 17 hablamos de moderado.
menos de 16 hablamos de grave, y extremo hablamos de 15. Esto siempre pensando en pacientes adolescentes o puberales. En prepúberes deberíamos percentilar los índices de masa corporal, teniendo en cuenta que sería menor al percentilo 5. La epidemiología de la anorexia nerviosa en realidad entra mucho en relación con los trastornos de la conducta alimentaria. Si bien dentro de los trastornos de la conducta alimentaria no es la más prevalente, de hecho es un 1% en la población general, dentro de lo que es la población adolescente en su mayoría suelen ser por anorexia nerviosa los trastornos que se generan. Por otro lado, la relación mujeres-hombres la comparte completamente con los trastornos de la conducta alimentaria, siendo las mujeres 9 y varones 1 la relación. Suele estar ligada a la autoexigencia y el perfeccionismo, y a profesiones como bailarines, modelaje o deportistas, pero no es exclusivo de ellos y se encuentra en todas las clases sociales. En cuanto a la etiología de la anorexia nerviosa, podemos incluir alteraciones genéticas, psiquiátricas, biológicas, socioculturales. Dentro de lo que serían las genéticas, se vio una relación entre cromosomas, inclusive para la bulimia nerviosa también, se vio una alteración cromosomal, en este caso, que asocia pacientes hijos de madres con anorexia nerviosa o hermanos de pacientes con anorexia nerviosa que tienen un aumento de la incidencia. Lo que no se sabe en esos casos es si solamente o es puramente genético, o es el medio en el que están viviendo el que puede llegar a generarles como la incidencia a la patología, ya que criarse en un medio donde un padre come menos o tiene conductas restrictivas puede llevar a que el hijo aprenda eso. Eso en el caso de, bueno, lo genético. Después, en el caso de lo biológico, se habla de alteraciones en lo que sería la generación de dopamina, de noradrenalina y de serotonina, alterando los ciclos límbicos, que también eso se vio mucho en otras patologías psiquiátricas como la depresión. Entonces también por ese lado se ve una disminución de estos neurotransmisores. Y por el otro lado, y creo que lo más importante, es el medio o lo sociocultural, que influyen, casi diría, no sé un porcentaje, pero en la gran mayoría terminan siendo o mismo generadores o desencadenantes de la patología, ya que vivimos en una sociedad donde la cultura de la delgadez como modelo de éxito termina primando, y es encima exacerbado por los medios de comunicación, donde solamente muestran personas súper delgadas, y es lo que quizás algunas personas quieran seguir o modelo de ejemplo. Entonces termina generando, desencadenando esta patología. Y para que esta patología se puede desencadenar, pero para que esta patología pueda mantenerse, el aislamiento social o las alteraciones psicológicas de base que tenga la paciente, o la falta de contención familiar, pueden ser claves en la cronificación. En cuanto a los motivos de consulta, en general, la anorexia nerviosa principalmente suelen consultar, como se da en mayoría en mujeres, por amenorrea, pero también pueden consultar por retraso puberal, pensando en pacientes que más de 90 días no tengan su periodo menstrual, o pacientes que no se hayan desarrollado aún, es un motivo de consulta frecuente. La pérdida de peso significativa a veces no es un motivo de consulta directo del paciente, sino que puede ser un motivo de consulta de los padres, o incluso tuvimos en la sala una paciente que el motivo de consulta fue pérdida de peso, pero fue por parte de una denuncia que hizo la escuela por la pérdida de peso que tenía esta paciente. Por otro lado, la negativa a la ingesta es uno de los principales factores que también llevan a la consulta. Los cambios de conducta, el dolor o de distensión abdominal, hipotimia o las enfermedades psiquiátricas descompensadas suelen ser motivos de consulta, pero no son tan frecuentes como los primeros. En cuanto a la anamnesis, es importante entender que
como en cualquier paciente, pero en general en ellos, es importante el estilo empático, tratar de evitar comentarios y actitudes críticas o culpabilizadoras. Es muy importante, teniendo en cuenta que el paciente nos tiene que contar sus prácticas alimentarias o el peso máximo al que haya llegado, y tiene que sentir por lo menos un poco de confianza como para iniciar esa conversación. Es importante el peso máximo alcanzado y el mínimo alcanzado y en qué fechas lo alcanzó, como para tener una noción de cuál sería el peso ideal de este paciente y en qué estado estamos en este momento, qué prácticas alimentarias lleva, por si lleva ayunos prolongados o si el número de comidas que hace no son las suficientes, si tiene tratamientos previos, cómo es el desarrollo puberal, si ya tuvo su menarca, cuándo fue su última menstruación, si consume sustancias de abuso, si tiene alteraciones del comportamiento o si tiene antecedentes familiares. También es muy importante, no solo antecedentes familiares de trastorno de la conducta, sino trastorno de la conducta alimentaria, perdón, sino antecedentes familiares de cualquier otro tipo de enfermedad psiquiátrica o de obesidad. En cuanto al examen físico, el aspecto general de estas pacientes, podemos ver que suele primar el aspecto triste, con los resaltos óseos marcados, con atrofia muscular, piel agrietada, seca o hiperpigmentada. Se van a ver las extremidades más frías y cianóticas por la disminución de la circulación, ¿sí? A nivel de las extremidades. Puede haber lanugo, caída de pelo, atrofia mamaria, edemas por la pérdida de proteínas que lleve a estos mismos, o bradicardia, arritmias, o palpitaciones, ¿sí? Y también se pueden ver masas fecales por el hábito constipado que pueden llevar estas pacientes. En cuanto a los exámenes complementarios, es importante aclarar que no se piden como diagnóstico de enfermedad, el diagnóstico se hace por la clínica teniendo en cuenta los criterios del DSM-5, sino que los pedimos para, por un lado, tener una idea basal de cómo son los estudios en esta paciente, y por el otro lado, para poder descartar cualquier otro tipo de enfermedad, como para hacer diagnósticos diferenciales, y sobre todo, para poder ver los parámetros de urgencia, ya que tienen muchas alteraciones, sobre todo hidroelectrolíticas asociadas, que tenemos que descartar en un primer momento. En un primer momento, como ya vieron a los 3 pacientes anteriores, solemos pedir hemograma. El hemograma suele mostrar suele mostrar hemoconcentración, y por el otro lado suele mostrar plaquetopenia o leucopenia. En muchos casos puede haber aplasia medular. Por otro lado, se le suele pedir el eritrosedimentación, que suele dar aumentada. Se puede pedir una función renal, ionograma, ¿sí? Estos van a dar disminuidos ambos. Y se suele pedir en estos casos, asociado también un estudio de orina. En el estudio de orina lo que vamos a ver es parámetros, o sea, vamos a buscar la densidad para ver parámetros de sobrecarga o de restricción hídrica. Por el otro lado, otra de las opciones al inicio para pedir son electrocardiogramas, ¿sí? Con valoración cardiológica posterior, pero electrocardiogramas para ver que no haya bradicardias o que no haya alteraciones en la repolarización por los déficit de iones que puede llegar a tener asociados. Eso en cuanto a lo que sería el momento agudo. Ya después, en lo que sería el momento más crónico, ya teniendo esta paciente como para poder seguir descartando otras patologías, le podemos pedir neuroimágenes. Las neuroimágenes se suelen pensar más en pacientes que hayan estado internados o que tengan una pérdida mayor al 30% del peso corporal de inicio agudo, como para descartar que no tenga un tumor en el sistema nervioso central. Y por otro lado, en la mayoría de los pacientes con trastornos de la conducta alimentaria suelen verse atrofia cortical con los surcos bastante más marcados. Y eso tiene que ver con la propia patología. Por otro lado, otra cosa que solemos pedir, y esto es más para descartar que haya otro tipo de alteraciones asociadas, es un perfil para enfermedad
celíaca, le pedimos los anticuerpos, más que nada eso, para hacer diagnóstico diferencial. Por otro lado, se pide un perfil tiroideo. En el perfil tiroideo se suele encontrar las hormonas tiroideas, suelen estar normales, podemos encontrar una disminución también, y encontrar un hipotiroidismo asociado, y si no, lo que encontramos en la mayoría de los pacientes que les acabamos de presentar es una disminución en lo que sería la T3, que es la hormona activa, teniendo TSH y T4 normales, y esto es lo que explicaría el hábito eutiroideo enfermo, es por disminución del metabolismo en general de estas pacientes. Por otro lado, también se pide un perfil hormonal, incluyendo las gonadotrofinas y las hormonas gonadales. Suele encontrarse disminuido con un hipogonadismo hipogonadotrófico, pensando bien que es hipotalámico. Y por último, se le suele pedir una densitometría ósea, pero en los pacientes que llevan más de 6 meses con compromiso clínico, teniendo en cuenta el déficit, sobre todo de estrógenos, que puede llevar a una disminución de la calcificación de los huesos. Con todos estos exámenes complementarios que les acabo de nombrar, básicamente descartamos todas las complicaciones metabólicas, renales, cardiovasculares, o bueno, dermatológicas es por el examen físico, hematológicas gastrointestinales, endocrinológicas u óseas, y cognitivo-conductuales que podría llegar a tener la paciente. En el caso de los diagnósticos diferenciales es importante tener en cuenta que tenemos que diferenciar dos patas, lo que sería la pata médica y lo que sería la pata psiquiátrica. Dentro de lo que es la parte médica, hay que pensar que la disminución de peso de esta paciente no solo podría ser por ese trastorno de la conducta alimentaria, sino que tendríamos que descartar patologías dentro de lo que sería el tubo gastrointestinal, como la enfermedad celíaca, calasia o enfermedad inflamatoria intestinal, otros trastornos que sean endocrinos, como hipertiroidismo o tumores hipotalámicos, y por último, enfermedades que lleven a disminución de peso o síndromes caquécticos, como la enfermedad de tuberculosis, SIDA o enfermedades neoplásicas. En el caso de la patología psiquiátrica es importante tener en cuenta que no solo distinguir entre otros trastornos de la conducta alimentaria, sino pensar en que podría llegar a tener asociada alguna otra enfermedad, como la depresión mayor, psicosis, esquizofrenia, o podría tener asociado abuso de drogas o trastornos obsesivos compulsivos, que también hay que pesquisar. Los criterios de internación para estas pacientes, cuando llegan al consultorio, o mismo cuando, esa suele ser la consulta más frecuente, o cuando llegan a la guardia, es tener en cuenta el índice de masa corporal, que no sea menor a 15, que es gravedad extrema, ¿sí? O que haya tenido una pérdida del 30% del peso corporal en menos de 3 meses, que tenga una negativa irreductible a la ingesta, bradicardia significativa, eso sería menos de 40 latidos por minuto, que tenga hipotensión arterial con una TA sistólica menor a 70, o tenga hipotensión ortostática, que tenga deshidratación o alteraciones hidroelectrolíticas que comprometan su salud y que tenga que ser internada, que haya falta de contención familiar o factores sociales que comprometan el tratamiento de esta paciente, que haya fracasado el tratamiento ambulatorio, como vimos con el caso de Selena, y por último, si tiene riesgo para sí, también debería internarse. En cuanto a lo que es el abordaje terapéutico, quedó la S abajo, es el único error que encontramos. Bien, tiene como 3 patas de tratamiento. La primera, o en realidad para poder hablar un poquito menos de esa, es el abordaje interdisciplinario, no porque no vaya a hablar del tema, sino porque deberían también estar los psiquiatras acá y psicólogos y todo el equipo de salud mental hablándoles de cómo se hace un abordaje con este tipo de pacientes, o qué tipo de medidas o estrategias toman ellos como para poder tratar a estas pacientes, pero sí debería hablar con el servicio de salud mental, tener entrevistas, ellos, o sea, los pacientes y la familia. También, bueno, saber que acá existen talleres a donde pueden asistir para integrarse a grupos, y la escuela hospitalaria. Y por otro lado, lo que sería más la parte clínica, tener por un lado el registro alimentario de estos pacientes, saber armar un plan con las calorías que ella debería recibir, o que el paciente, mejor dicho, debería recibir, tener en cuenta
cuándo, cómo y en la cantidad justa que debería recibirlos. Y por otro lado, y por último, serían los controles clínicos que van en esta diapo. La idea sería hacer una correcta valoración médica y nutricional. Esto es valorar a nuestra paciente que tenemos adelante, asegurar que esté hemodinámicamente estable, que no tenga ningún trastorno hidroelectrolítico asociado antes de iniciar la realimentación. Eso es muy importante como para poder corregirlo antes. Los laboratorios nutricionales se suelen hacer al ingreso y durante la realimentación. La monitorización de signos vitales y el electrocardiograma, como ya habíamos dicho al principio, suelen hacerse. Es importante que la represión calórica tiene que ser lenta, ¿sí? No podemos iniciarla, como decía, de golpe, porque son pacientes que no están estables metabólicamente hablando, y una realimentación violenta puede llevar a alteraciones y cambios bruscos en la paciente. Se suelen administrar una media de 1000 kilocalorías día inicialmente y después se va avanzando. En cuanto a la administración de agua y sodio, va asociado al punto siguiente, que es la ganancia ponderal. Es importante que tengamos en cuenta que debería semanalmente ganar entre medio kilo y 1 kilo, teniendo en cuenta que ganancias mayores a esto nos hablan de que la paciente empieza con edemas, y esto es importante porque son pacientes que tienen déficit de proteínas, entonces podrían tener signos de sobrecarga, entonces habría que pesquisarlos y tener en cuenta la administración de agua y sodio que estamos haciendo con estas pacientes. Y por último, y fundamental, hacer corrección de las deficiencias vitamínicas y de los minerales que le estén faltando a estas pacientes, y siempre suplementar con fósforo para evitar hipofosfatemias secundarias. Ahora, Liz. ¿Se escucha? A ver, ¿cómo? Acá, sí, estás muteado, pará. Ahí está. Listo. Me sale el PowerPoint, la presentación de nuevo. Bueno, no importa, abro el archivo que tengo yo. Está en síndrome de realimentación. Sí, ahí lo estaba viendo, pero justo cuando me abrió el micrófono se salió. Algo antes que quería remarcar es que en los 3 casos que vimos, y dada después la explicación de Indy, el tercero, el caso de Agustina, que es la chiquita de 7 años que venía con una negativa a la ingesta, es interesante que en realidad nosotros no pensamos en ella como una anorexia nerviosa, sino más bien como un trastorno evitativo restrictivo, ya que en su discurso no había una alteración de su imagen corporal, ni tampoco había un miedo a ganar de peso, simplemente ella no quería comer. Pero después el tratamiento y el seguimiento que se fue haciendo fue muy similar, pero bueno, de vuelta, estaba todo este espectro de patologías. Muchas veces vienen muy solapados o son difíciles de establecer bien si es estrictamente una u otra, y a veces tienen componentes diversos. Por ejemplo, Agustina, durante su internación, por momentos sí decía que tenía miedo a engordar o que se veía gorda, pero también lo que se pensaba es que capaz lo había tomado del discurso de sus compañeras de cuarto, o de que pues habían hecho amigas entre ellos, básicamente. Así que bueno, quería remarcar eso nomás. Por último, vamos a explicar o charlar un poquito sobre una de las complicaciones clínicas del tratamiento, que es el síndrome de realimentación. Básicamente el síndrome de realimentación es una complicación clínica por una realimentación rápida de pacientes que estén severamente desnutridos. Entonces, ¿qué es lo que pasa básicamente? Más que nada lo que pasa es que el organismo de estas personas se ve deplecionado de muchos nutrientes, por lo cual cuando se empieza a realimentar, lo que más explicado está es que por la liberación de insulina, por la alimentación, hay un flujo hacia adentro de las células de fósforo, potasio y magnesio principalmente, que en contexto de un compartimiento total disminuido, esto genera que en sangre disminuya
las cantidades. Todo esto nos podría generar, hipofosfatemia, hipocalemias o hipomagnesemias que pueden ser problemáticas. Entonces, algo para tener en cuenta a la hora de que cuando estamos realimentando a una paciente, que en la bibliografía hay cosas medio, no hay protocolos muy armados de cómo realimentar. Sí recomiendan que la ingesta calórica no sea el 100% de la calculada esperada según peso y edad. Por un lado, hay que pensar que el metabolismo basal de estos pacientes está realmente muy disminuido de lo que estaría de una persona sana. Por otra parte, para evitar el síndrome de realimentación. Entonces recomiendan más o menos, hablan de empezar entre un 25 por lo que leí, hablan desde un 25 hasta un 75% del gasto basal y ir aumentando progresivamente en los primeros 5 días a una semana. Tampoco hay que tener cuidado con el, ¿cómo se dice? Con el ingreso de líquidos al paciente, con los planes que se le pongan, ya que pueden generar una sobrecarga hídrica que podría desencadenar una insuficiencia cardíaca. Hay que pensar que el miocardio de estos pacientes está debilitado, que podría generar, que por otra parte también la insulina genera una sobrecarga, que aumenta, se expanda el compartimento intravascular, y esto puede desencadenar una insuficiencia cardíaca. Clínicamente, lo que podríamos llegar a ver en un paciente con síndrome de realimentación son alteraciones a nivel del sensorio, temblores, debilidad muscular, dificultad respiratoria, dolor a nivel muscular, puede haber también diarreas, hay que pensar que tiene atrofia vellocitaria de todo el intestino, así que al principio puede llegar a tener diarreas, por lo cual ante cualquiera de estas manifestaciones es muy importante pedirle un laboratorio con un estado ácido-base, y también ir controlándolo. De vuelta, la bibliografía no dice cada cuánto si vale la pena hacer laboratorios de screening, pero bueno, en algunas sí decían que durante el tratamiento estaría bueno sacarle sangre para ver que no desarrolle ninguna de estas alteraciones. Y si llega a presentar cualquiera de estos síntomas, sí pedirle un laboratorio, un estado ácido-base, un electrocardiograma, ya que una de las principales y más riesgosas alteraciones son arritmias, así que habría que controlar eso. En cuanto al tratamiento, lo que se recomienda es la corrección de los electrolitos según la alteración que esté, suspender la nutrición hasta revertir el cuadro y después iniciar de forma más lenta y paulatina. Y ahí estaríamos. Después hay unas preguntas para que más que nada las vayamos pensando. No sé si la idea es que la respondamos en el chat o qué. No, van a quedar en el campus, me están diciendo acá por la cucaracha. Son 5 preguntas y con choice y retroalimentación. Con choice y retroalimentación. Van a estar subidas en el campus. Y vamos a dejar también, cuando nos lo pase Guille, el link del Ateneo disponible para el que no lo pudo ver ahora, lo vea y conteste las preguntas. Eso. ¿Alguien tiene alguna duda para preguntar? ¿O quieren hacer algún comentario? Estamos leyendo el chat. Acá me preguntó algo. Sí, Jime pregunta, respecto a Agustina, al no ser su edad habitual en esta patología, ¿qué desafíos terapéuticos le generó para abordarla? Bueno, en un principio, nosotros cuando pasamos a la sala, ella ya estaba internada. En un principio la idea era no hablarle sobre el tema de la comida, como para no sobreexigirla más con lo que ya venía, pero sí, fue bastante un desafío porque a veces estaba contenta con el tratamiento médico y nos quería, y a los otros días no nos quería y salía corriendo cada vez que nos veía. Era difícil porque era más chica, pero el tratamiento lo pudo seguir y pudo juntarse con el servicio de salud mental. En este caso tampoco era el equipo de salud mental de internación, sino que era el equipo de interconsultas. Fue diferente
por no haberla asumido como un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, era otro equipo de médicos los que estaban con ella, y sobre todo lo que trataban de hacer era, por medio de juegos, intentar ver a ver si quería comer, básicamente. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Pueden poner que no también, así sé que... Un feedback. Si no tienen, claro. Excelente, gracias, Mati. Te queremos, tucumano. Bueno, gracias, chicos, por escucharnos. Gracias a todos, y también queríamos agradecer al grupo, que la verdad es que el Ateneo lo fuimos armando entre todos. Algunos participaron más en armado de junta de información, armado de las filminas, en edición, gracias a María del Reich, después a la cupla que nos fue guiando y ayudando, así que le queríamos agradecer, y gracias a ustedes por el tiempo de escucharnos. Sí, pone cancelar. Sí, end.